metodológica. Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos en una nueva clase de consulta de esta materia que es Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. La idea de este encuentro es que se puedan despejar dudas y avanzar sobre uno de los temas que estamos trabajando en esta segunda tramo de la materia, que tiene que ver con los estudios del discurso. Bueno, sobre eso vamos a trabajar en este encuentro, ¿sí? A ver, vamos a ver si está. Bien, esperen que vamos a compartir pantalla entonces. Podemos dar cuenta entonces de algunos antecedentes interesantes para establecer esto que son los estudios del discurso, ¿no? Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en claro cuando pensamos sobre discurso tiene que ver con eso que ustedes ya estuvieron revisando, ¿no? Que por lo menos en la primera mitad del siglo XX, las teorías lingüísticas en verdad se concentraban en pensar a la lengua independiente de cualquier otro sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese primer esquema que nosotros revisamos, ese que planteaba Parrett, que ustedes de alguna manera dieron cuenta en el TP1, pensar el lenguaje desde lo sistemático, lo que hace de alguna manera es separar la relación que existe entre el lenguaje y la sociedad, ¿no? Y lo que veíamos era que corrientes como el estructuralismo, como el generativismo, precisamente daban cuenta de esa descripción tanto sincrónica, autónoma y científica de la lengua como un sistema ideal. Es recién a partir de fines de los años 20 que comienza a haber todo un movimiento en lo que son, lo que se llama la Escuela de Praga, que precisamente una de las cuestiones que afirma es que la lengua es básicamente un sistema funcional. ¿Qué significa esto? Que la lengua cumple funciones, sirve para realizar distintas actividades, ¿sí? Esta idea de la funcionalidad, de la actividad de los sistemas lingüísticos, también lo hemos visto como uno de los quiebres en los estudios del lenguaje. Y fundamentalmente la ruptura, o por lo menos el pensar el lenguaje desde otra hipótesis diferente, se da en los años 30 a partir de una figura emblemática en los estudios del lenguaje y en la crítica literaria, en la filosofía, como es Bakhtin, ¿no? Que también, bueno, que ustedes lo van a ver en la bibliografía, escrito de distintas maneras, pero que en verdad es un pensador ruso, ¿sí? Y que plantea una de las hipótesis más fuertes en relación al lenguaje, que tiene que ver con que el lenguaje es social, ¿sí? Es decir, que la interacción verbal constituye la realidad fundamental de la lengua, ¿sí? Es decir, que si yo tengo que pensar a la lengua, no la puedo pensar independiente de esa interacción social. ¿Se entiende este concepto? Fíjense, a diferencia de pensar a la lengua como un sistema autónomo, autárquico, independiente, estos autores rusos, y especialmente este autor Bakhtin, plantea que la interacción verbal es la realidad del lenguaje. A ver, pensemos un poquito esta noción de interacción. ¿Qué es la interacción? ¿Qué se les ocurre que es esto de la interacción? El intercambio con otro individuo. Ahí está. Es decir, que el lenguaje existe en tanto que hay un otro a partir del cual yo puedo interactuar, ¿no? Siempre es interactuar lingüísticamente, ¿sí? Que ese es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces, son estos autores, tanto Bakhtin como Voloshinov, incluso ahí hay todo un tema
de autoría, que no se sabe en verdad cuál de los dos es el autor de todas estas tesis acerca del lenguaje. Incluso hay algunos autores que plantean que se trata de la misma persona. Sientan las bases de lo que se conoce como enunciación. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio establecen esto, que la interacción es el elemento básico del lenguaje. Pero además hay dos elementos que van a ser fundantes del lenguaje. Por un lado, el carácter dialógico, ¿sí? Lo que los autores llaman el carácter dialógico. Y por otro lado, lo polifónico del discurso, que de alguna manera son el antecedente de lo que conocemos hoy como teoría de la enunciación. Vamos a pensar un poquito esta idea de lo dialógico, ¿sí? Lo dialógico tiene que ver siempre con que, en verdad, cuando hablo, siempre hablo a un otro, ¿sí? Eso, a eso se refieren los autores con lo dialógico. Ese otro puede estar presente, puede estar ausente, y ese otro está siempre inscripto dentro de mi discursividad. ¿Se entiende eso? Es decir, cuando yo hablo, involucro siempre a un otro, siempre le hablo a un otro, ¿sí? Incluso después cuando lean, no sé, no sé si ya avanzaron con Calzamiglia, ¿no? Es decir, esto de hablarse a uno mismo es como que son muy pocas las ocasiones. En verdad, la mayoría de las veces lo que hacemos es interpelar a un otro, ¿sí? Un otro que es distinto al que habla. Y además, la otra característica que tienen estos sistemas tiene que ver con que son polifónicos. ¿Qué significa polifónicos? Esto también va a ser un elemento central cuando estudiemos enunciación. La polifonía tiene que ver con la multiplicidad de voces, ¿sí? Es decir, que lo que están planteando estos autores es que cuando yo hablo, no está solamente mi voz individual, única, sino que en lo que digo O algo. aparecen... ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. No, que se había quedado tildada, profe. Bueno, no sé para atrás, la idea esta de polifonía, ¿se entendió? Te trabó justo cuando empezaste a explicar eso. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto, entonces la idea esta de polifonía tiene que ver con que en toda interacción el que habla no es una persona única, individual, un sujeto psicológico, sino que cuando hablo siempre en mi discurso están mezcladas diferentes voces sociales. ¿Sí? Es decir, ese es el concepto de polifonía, ¿no? Cuando el autor dice multiplicidad de voces, ¿sí? Se refiere precisamente a esa situación constitutiva del lenguaje humano, que tiene que ver con que, en verdad, cuando utilizo el lenguaje, en esa utilización invoco una multiplicidad de voces que son sociales, ¿sí? Esas dos ideas, vamos a ver que estas formas de polifonía tienen múltiples maneras de aparecer discursivamente, ¿no? Que eso va a ser una de las rastros y de las tareas que vamos a reconocer. Pero insisto en este tema, tanto en la interacción como característica fundamental del lenguaje, el carácter dialógico y lo polifónico son elementos fundamentales para pensar esta teoría de la enunciación. ¿Sí? Bien,
El otro antecedente es precisamente este que es un clásico también, un texto de Voloshinov, que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje, que bueno, esto que decíamos, que sienta las bases de lo que conocemos como teoría de la enunciación. Todo el texto este, que es un antecedente importantísimo de la enunciación, en verdad revisa críticamente la postura de Saussure. Por eso dice, el sistema sincrónico, ¿se acuerdan que nosotros cuando pensábamos el esquema de Saussure lo pensábamos desde un punto de vista sincrónico? Dice, el sistema sincrónico no corresponde a ningún momento del proceso de generación de un enunciado. ¿Por qué? Porque el enunciado siempre va a estar constantemente cambiando, ¿sí? ¿Se acuerdan esa noción de sincronía que habíamos visto en Saussure? Es decir, la sincronía que era pensar al lenguaje desde en un momento histórico en particular, ¿no es cierto? Esa noción, dice, no corresponde a ningún momento real del uso del lenguaje. Y que además al hablante siempre le va a importar un signo que siempre va a ser mutante, siempre va a ser cambiante, ¿sí? Y además ese signo es siempre ideológico. Siempre que hablamos, hablamos desde un lugar determinado. Por eso dice, la palabra siempre aparece llena de un contenido y de una significación ideológica o pragmática. ¿Sí? Es decir, que aparece acá el concepto esto de lo ideológico, ¿sí? Y que, bueno, otro de los temas que también plantean estos autores y que van a ser determinantes para pensar la enunciación, tiene que ver con que el sentido de una palabra se define siempre por su contexto. Entonces, por lo tanto, va a haber ¿qué? Tantos significados como qué, como contextos de uso. Esto también lo habíamos visto en pragmática, ¿se acuerdan? Profesora, ¿Sí? esta parte de la materia está dentro del paradigma de la sociolingüística, como la pragmática, como la última que vimos. En verdad está dentro de lo que se entienden como estudios del discurso, ¿sí? Sería, claro, en líneas muy generales, esa relación entre el lenguaje y la sociedad, ¿sí? Pero técnicamente todas estas corrientes se las estudia como estudios del discurso. Incluso se habla del giro discursivo, ¿no? A partir de estas conceptualizaciones. Porque además lo que ocurre, que eso también lo vamos a ver ahora en las placas, es que se amplía precisamente la unidad de análisis. Ya no se estudia una oración como estudiábamos en la escuela, ¿se acuerdan que hacíamos el análisis? Sino que lo que se estudia ya son unidades mayores, son enunciados, enunciados que constituyen discursos, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense, este es un titular de hace muchos años que salió en el diario La Nación, ¿no? Y entonces acá lo que nos interesa es ver, bueno, en qué medida el medio de alguna manera, a partir de lo que dice, instala, legitima, privilegia, focaliza determinados temas, ¿no? Y bueno, vamos a ver que una de las temas que siempre aparece y desde un lugar determinado es esa relación entre los locales y los inmigrantes, ¿no? Es decir, entre nosotros y ellos. Y bueno, vamos a ver cómo aparece eso en forma permanente, por ejemplo, en el discurso de la información y en determinados medios, ¿sí? Bueno, fíjense, esto, bueno, en principio, ¿qué es esto que tenemos acá? ¿La tapa de qué? ¿Alguna vez la vieron esta? No, yo nunca la había No, visto. profe.
No, por suerte nunca. No, nunca lo había visto. ¿Qué es lo que pueden ver así semióticamente, ¿no? Semiológicamente. A ver, ¿qué es lo que pueden identificar en esta etapa? Y un otro, construido como diferente para la episteme transeuropeizante, digamos. Bueno, ponele. Claro, digamos, con otro color de tez, Ahí está. como un origen indio parecería, Sí, y bueno, eso, la extranjerización, la construcción de la otredad desde un lugar prejuicioso y de no reconocimiento de otro, digamos. bien. No, pero de invasión no le falta el acento. No tiene Inversión. nada que ver, me voy a poner nerviosa. Sí, invasión. Igual Bueno, viste el que con el tema titular, que como es en mayúsculas y qué sé yo, a ver, vamos a tratar de pensarlo discursivamente, que está muy bien esto que plantea Natalia, ¿no? Como esa otredad entre nosotros y ellos, y cómo eso aparece de alguna manera, insisto en como esto, construyendo un enemigo que nos viene a... semiotizado, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros estudiamos. Y además podemos ir un poquito más para atrás, ¿no? Aunque ustedes no conozcan esta publicación, ¿de qué se trata esto? Así, a simple vista. ¿Es un diario? Del pueblo boliviano viviendo en Argentina, me Sí, no, supongo yo. pero discursivamente. A ver, Una revista. es una revista. ¿Y por qué me doy cuenta que es una revista? Porque es a color, por el formato, Por el formato, porque es a color, porque el tamaño. forma parte de un género Tiene todos los elementos de distintivo, donde ¿no? los suelen tener las revistas. Ahí está. Es decir, que también ese es uno de los... Ay, se está yendo la conexión. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Entonces, es una revista. ¿Qué significa eso? Que genéricamente nosotros vemos una definición de género a partir de un autor como es Bakhtin, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que determinadas prácticas sociales generan formas discursivas que le son propias. En este caso, entonces, sería una revista que quizás como ustedes son muy jóvenes nunca la vieron, pero es una revista de los 2000 más o menos, ¿no? E incluso esto es la nota de tapa de la revista, ¿sí? Que hasta tuvo problemas diplomáticos. Porque ¿qué es lo que está mostrando de alguna manera? Y es que invasión me suena como si fueran enemigos que empiezan a, no sé, como si fueran que es algo de, no sé, como si fuera una guerra o algo así, como si no fueran personas. Es como que crean una ideología rechazando a esas personas que mismo hoy en día está. Bueno, Nunca había visto. Claro, como discriminando. ahí está. Es muy discriminatorio. A ver, espera. Eso es lo que empiezan a plantear estos autores, ¿no? Es decir, esto que decimos, que en verdad la palabra siempre es, el signo siempre es ideológico, siempre hablo desde un lugar determinado, ¿sí? Y ya no, porque además invasión, ¿a qué se refiere invasión? ¿Qué es lo que ustedes hipotetizan a partir de leer la invasión? A una guerra. A Algo una externo guerra, alguien nos viene extraño, y además, a ver, y que nos viene, Alguien que nos está, o sea, se nos está viniendo a nuestro territorio, o sea, sí, no somos nosotros y que están llegando de a montones. Claro, apropiación sería. bien, ahí está, ahí dice Tomás, es negativo, vienen con saqueos, invaden, está asociada al robo, precisamente, ¿no? A la delincuencia, a que nos vienen a sacar lo que es propio. Fíjense incluso en la bajada, ¿no? Dice, los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, les quitan trabajos a los argentinos, usan hospitales y escuelas,
no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados, los políticos miran para otro lado. ¿Alguna vez escucharon este tipo de expresiones? Sí. Sí. Todo el tiempo. Sí, mucho. Todo el tiempo. Bien. Entonces, de nuevo, esa idea teórica que decíamos hace un ratito, que en verdad el lenguaje es siempre interacción, ¿sí? Es entre el medio y nosotros en este caso, pero no solamente que es interacción, sino que es dialógica, ¿sí? Que siempre hay un otro. Este medio, de alguna manera, prefigura un blanco receptor, alguien que de alguna manera asiente, apoya, ¿sí? Es como cuando el nazismo hizo con los judíos que ponían la foto y le decían que tenían orejas grandes, empezó a caracterizar todas las cuestiones físicas para crear el enemigo. Digo, me hice acordar a eso más. Sí, bueno, acá de nuevo, ¿no? Lo nuestro es lo semiótico, es decir, acá está semiotizado. ¿Qué significa que está semiotizado? Está resignificado, ¿sí? Toda una problemática a partir de un lugar determinado. Profe, esta revista tiene mucha, parece mucho la revista Noticias, pero Sí, claro, era ¿por de dónde Haddad, venía, digamos? ¿no? De Haddad. Ah, claro. Claro, sí, pero incluso tuvo, insisto, No esto más que preguntas. decía hace un ratito, ¿no? Tuvo hasta conflictos Sí, consulares. desapareció básicamente por eso. Bueno, Porque- desapareció, pero además tuvo conflictos. ¿Y por qué lo traigo? Porque parece de hace mucho tiempo, más de 20, casi 20 años, etcétera. Pero esto que dicen ustedes, es decir, son discursos que se replican y que muchas veces no se dicen, que en verdad, ¿por qué no se dicen? Porque son políticamente incorrectos. Eso mismo. Es decir, y además, y la otra cuestión, que no es la primera vez que escuchamos este tipo de discursos, ¿sí? Incluso si nosotros, hasta la misma denominación de bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Los otros, los Los diferentes. otros, los que no formaban el imperio romano. De ahí aparece, claro, ¿quiénes eran los bárbaros? Los que estaban por afuera del imperio romano, ¿no? Fíjense cómo se van cristalizando y consolidando determinados sentidos a partir de determinadas discursividades. Ahí Jere dice, nuestro país en el preámbulo invita a habitar el suelo a todo aquel que quiera trabajarlo. Alberti Sarmiento, no tenemos permisos especiales ni visa. Sarmiento lo hizo pensando igual en que venga la élite. Bien, bueno, pero es todo un tema que sí, sin duda, es un tema que nos recorre históricamente, pero que me interesó traerlo para empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Y además, una última cuestión más. Esta idea que te roban, que te vienen a saquear, que te roban el trabajo, que usan tus cosas, etcétera, ¿es nueva? ¿O también la han escuchado varias veces? La hemos escuchado varias veces. Las han escuchado varias veces. En el caso concreto de esta producción, una última perlita más, ¿qué es lo que tiene acá? El obelisco. Bueno, el obelisco. ¿Y qué El más? obelisco y la Atrás? bandera. La bandera. Y además, esta persona está con el torso descubierto. Nosotros andamos así en el centro porteño. Es civilización y barbarie. Bueno. O por lo menos, nada. Me interesa esto, ¿no? Que podamos deconstruir esos sentidos que aparecen como, bueno, lo vi en la televisión, lo leí en la revista, etcétera, y
insisto, y que no son temas novedosos, ¿no? Porque hoy todo el mundo se sorprende por la violencia, el discurso del odio, no sé qué. Esto hace 20 años que aparece, ¿no? Es decir, tal vez las nuevas tecnologías es como que visibilizaron una serie de procedimientos, pero en verdad estos discursos del odio nos atraviesan como sociedad y hasta la podrías seguir como sistema, como sistema capitalista. No sé, ¿se entiende esto? Es decir, que no es novedoso eso, que el otro es siempre un desgraciado, es el que no tiene lo mismo que tengo yo, es bruto, es bárbaro, etc. Bien. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros trabajamos, y especialmente estos autores trabajan, tiene que ver esta relación compleja, ¿no? Esta relación que siempre es absolutamente compleja entre contexto y lenguaje, ¿sí? Y cómo se da. Bien, uno de los elementos entonces que también aparece como determinante tiene que ver con esto que también plantea el autor, Bakhtin, que en verdad nosotros lo que decimos son solamente... Lo que nosotros decimos son eslabones de una cadena discursiva. Por lo tanto, ningún discurso es adánico. ¿Qué significa esto? Que esta idea, ¿no? De que siempre estamos retomando voces anteriores, ¿sí? Por eso dice, todo enunciado, por más terminado e importante que fuese en sí mismo, es tan solo un momento en la comunicación discursiva. Pero además, este intercambio discursivo es solo un momento de un continuo y multilateral proceso generativo de un colectivo social determinado. Por eso, cada grupo, cada comunidad, cada intercambio va a tener formas discursivas que le son propias, ¿sí? Fíjense, una de las cuestiones que más nos conmovió, bueno, por supuesto que dar clases, es decir, hacer una virtualización forzosa como la que tuvimos que hacer en este contexto, no fue sencillo. Pero una de las cuestiones más difíciles de asumir era, a ver, díganme si no estoy errada, esta idea de clase, que era una clase en el espacio virtual, ¿no? ¿No surgió esa duda? Por lo menos cuando empezó todo el tema de la virtualización, porque además ustedes no estaban anotados para un curso virtual, ¿no? No. ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención o les pareció disruptivo? Que se puede hacer. Que a pesar de todo lo hacemos. Sí. Claro, pero en verdad hubo como que rediseñar esa idea que nosotros teníamos de clase, que no deja de ser un género discursivo. ¿Se entiende? Nadie dudaba, no sé, íbamos ahí a la facultad, yo me instalaba adelante y empezaba a hablar quizás cosas similares a las que digo ahora, pero en otro contexto, ¿sí? Sin embargo, una de las cuestiones que la pandemia generó es que esa noción de clase por lo menos perdiera la espacialidad, ¿sí? En verdad, yo estoy haciendo algo similar a una clase, pero desde mi casa, ¿no? Incluso hasta, no sé,
el hecho de poder avanzar en los temas desde la casa. Y ustedes están en sus propias casas, ¿entienden? Es decir, que ahí esas condiciones materiales cambiaron. Eso contextual de lo que hablan los autores cambió, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a hablar un poquito más. Entonces, una de las primeras cuestiones que plantean estos autores es precisamente cuestionarse qué es el discurso, ¿sí? La primera cuestión que aparece es que la noción de discurso es polisémica. ¿Qué significa que sea polisémica? Que tiene múltiples significados, ¿sí? Nadie duda, por ejemplo, en el recorte material de un discurso. Si yo les digo, no sé, el discurso que dio el presidente frente a, no sé, la nueva etapa de la cuarentena. ¿Ustedes dudan el recorte? ¿O se dan cuenta a qué me estoy refiriendo? Sí, claro, ¿no? Algo que dijo el presidente Alberto Fernández en, no sé, en una reunión de esas donde solía dar cuenta de cómo es el avance, etc. Ahora, esto que estamos haciendo nosotros también son discursos, ¿se entiende? Cuando yo leo una nota en un diario también es un discurso, ¿sí? Y eso que lo remitimos y lo ceñimos a lo lingüístico. En un sentido amplio podemos hablar que discursos pueden tener diferentes materialidades sígnicas. Algunos autores también establecen una distinción entre texto y discurso. Texto sería el producto acabado, ¿sí? La materialidad. En cambio, el discurso da cuenta del proceso. ¿De qué proceso? Del proceso de enunciación, ¿sí? Estas teorías que nosotros estamos revisando, en verdad plantean al discurso como una práctica social más, ¿sí? Y en forma inversa, toda práctica social está acompañada de formas discursivas que le son propias. Por eso, en nuestro ejemplo, cuando planteamos el de la clase virtual, ¿sí? Una de las cuestiones que son como determinantes por las cuales ustedes se dan cuenta que yo estoy dando una clase y no sé, saludándolos por el cumpleaños como podría ser con el Zoom, pongo ese ejemplo porque es al que nos hemos habituado a partir de la cuarentena. ¿Y eso por qué está dado? ¿Por qué ustedes identifican que esto es una clase y no cualquier otro tipo de intercambio? ¿Por qué les parece? A ver, pensemos. Porque usted nos está explicando un tema Por que ya ejemplo. de antemano nos había dado el material para leer. Nosotros estamos escuchando atentamente y anotando. Bien. Y nos está mostrando como si fuera en la clase, en la clase si estuviéramos presencial sería desde el proyector capaz. Pero acá nos muestra directamente. Bien. Eso es una práctica social, ¿se entiende? Es decir, ¿Por los roles también? Los roles, ¿sí? El espacio en el cual los convoco, es decir, yo los convoco en un entorno virtual como es la plataforma, ¿no? De UNQ presencial, que hasta tiene ese nombre raro, ¿no? Porque en verdad es virtual presencial, a diferencia del virtual virtual. Pero fue como una manera de identificar a ese grupo, ¿no?
¿Se entiende esta noción de práctica social? Es decir, que cada práctica social va a estar acompañada de formas discursivas en maneras de hablar, ¿sí? De construir esa discursividad, ¿sí? Una de las primeras cuestiones, vieron que yo les conté que yo doy clases acá en La Plata, yo vivo en La Plata y doy también acá en la universidad. La materia que está a mi cargo tiene muchos alumnos, muchos son muchos, ¿no? Cerca de 800. Y una de las primeras cuestiones, porque las primeras clases que nosotros hicimos, las hicimos con PDFs, con materiales, y una de las cosas que reclamaban los estudiantes era la explicación, en verdad sería lo expositivo explicativo de la clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, como que no era clase, sino había alguien que expusiera y explicara. Por más que eso mismo que estaba ahí, estaba escrito, pero no, tenía que exponer, ¿no? Eso sería una manera de pensar la forma discursiva de, por ejemplo, la clase. ¿Se entiende? Por eso, el autor dice, las autoras que leen ustedes, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto. Fíjense que en el caso de la pandemia lo tuvimos que recrear ese contexto, resignificar absolutamente, ¿sí? Para mí es inédito estarle dando clases a estudiantes que están desde su casa, por lo menos en este espacio, sí en otros espacios. ¿Se entiende? Nos referimos a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del mundo. Bueno, fíjense, yo no tengo nada contra los inmigrantes, ocupan nuestra educación y los hospitales, esto que veníamos diciendo, ¿no? Este es otro tema interesante, ¿no? Porque si pensamos tal vez en la inmigración italiana o española o de principios del siglo XX, ¿es igual a la de los países limítrofes? No, ¿por qué? Porque ¿qué hacían nuestros abuelos, o la mayoría que tenemos abuelos italianos o españoles? ¿A qué venían? ¿Venían a robar? A trabajar, supuestamente. No, venían a trabajar. A progresar. A progresar, a trabajar. Fíjense cómo son también construcciones discursivas, ¿no? Muy importante, que cristalizan construcciones ideológicas muy fuertes, ¿sí? Es decir, como que incluso dentro de la inmigración podemos establecer grados, gradalidades. Hay algunas que son buenas y otras que no tanto, ¿sí? En realidad, profe, a mí me habían dicho como que también cuando vinieron los italianos o diferentes extranjeros en esa época, los trataban como a los de ahora, porque también decían como que les sacaban el trabajo y como que estaban en malas condiciones, entonces como que hacían la misma discriminación, pero ahora como que se acepta más o menos porque eran europeos y se ve de otra forma. Tal cual. Fíjense, yo les cuento en mi caso personal, pero mi abuela era italiana. Vino acá a los 17 años. Jamás habló en italiano en la casa, ni yo sé hablar italiano, ¿no? Es decir, era muy estigmatizante, por ejemplo, hablar otra lengua y sobre todo si hablaba, decían, de forma chapucera el lenguaje, ¿no? Es decir, que también sufrían la estigmatización de la misma manera, pero esa estigmatización se ha ido resignificando, ¿sí? Y esto que decimos, en la actualidad hay como una gradalidad en cuanto, siempre son representaciones sociales que uno de los lugares donde se fijan es precisamente en los sistemas lingüísticos, ¿sí? A ver qué tenemos ahí en el chat.
La inundación europea fue, claro, en verdad, el gran caudal de inmigrantes fue a principios del siglo XX, ¿no? Bien, entonces, el discurso, como cualquier otra práctica social, es complejo y heterogéneo, lo que no implica que sea caótico, sino que por el contrario podemos diferenciar distintos niveles de organización. Y a diferencia de esas teorías, ¿se acuerdan que decía Parrett que privilegiaban el esquema representativo del lenguaje? Estas teorías se ubican dentro de la función comunicativa del lenguaje. Bueno, obviamente uno de los primeros pasos en el análisis del discurso es construir un objeto discursivo, es decir, constituir un objeto discursivo, ¿sí? Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con una teoría que es una teoría de corpus, es decir, que trabajamos a partir de un conjunto de textos que sometemos al análisis. La complejidad que tiene este objeto es que son discursos construidos por otros discursos, es decir, que para hablar del discurso tenemos que recrear y armar un nuevo discurso. ¿Se entiende la complejidad que tiene este tipo de objetos sobre los cuales tratamos de analizar, de entender, de deconstruir, ¿no? Bien. Bien, eran fragmentos de esta revista que estábamos viendo. Bien, entonces vamos a algunos postulados básicos que nos van a servir para entender esto que es el discurso. Bueno, en principio la lengua como sistema estable de formas normativamente idénticas es solo una abstracción, es eso que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Es decir, la conjugación verbal, pero eso en la realidad, en el intercambio no existe. En verdad, la realidad del lenguaje es totalmente diferente. En el lenguaje hay intercambio permanente. Bueno, el lenguaje es un proceso continuo de generación, llevado a cabo por la interacción discursiva. Y las leyes de generación lingüística, dicen estos autores, lejos de ser leyes psicológicas o individuales, son leyes sociales, ¿sí? Es decir, que da cuenta de esa relación ineludible entre lenguaje y sociedad. Bien, en verdad la creación del lenguaje no coincide con la artística o con cualquier otro tipo de creación específicamente ideológica, pero al mismo tiempo no puede ser comprendida en una separación de los sentidos y de valores ideológicos que la contienen. Es decir, que lo que digo siempre está, desde esta concepción, marcado ideológicamente en un sistema de creencias, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces, que en líneas generales podemos diferenciar diferentes tipos de posturas teóricas. Por un lado, una postura de tipo más formalista, que es una derivación del estructuralismo lingüístico, con figuras como Greimas, Harris, que en nuestro caso no las vamos a revisar, pero sí vamos a revisar dos posturas que nos interesan especialmente. Una que tiene que ver con una visión enunciativa, ¿sí? Que tiene que ver donde el discurso es siempre parte de una situación de comunicación. Enunciar es esto, ¿no? Es decir, ¿qué es la enunciación en líneas muy generales? La enunciación es poner en funcionamiento a la lengua mediante un acto individual de utilización, dice Benveniste, que es uno de los textos que ustedes leen
¿Qué significa eso? Que el individuo se apropia de la lengua, es decir, del sistema, del aparato formal, y convierte a la lengua en discurso, ¿sí? En esa apropiación y en esos enunciados que produce ese sujeto enunciador, deja marcas o huellas de su propia subjetividad. ¿Se entiende esta definición? Vamos a pensar un poquito. ¿Qué significa una visión enunciativa de los fenómenos del lenguaje? En principio, plantear que hay una conversión, un pasaje del sistema lingüístico al discurso, ¿sí? En otros términos, yo en este momento estoy enunciando, ¿sí? Eso es claro, estoy hablando, ¿sí? Enunciar es eso, hablar. Cuando hablo, ¿qué hago? Pongo en funcionamiento un sistema lingüístico. Perdón, pongo en funcionamiento un sistema lingüístico. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablo, produzco enunciados, ¿sí? Que sería el elemento concreto de mi enunciación. Vuelvo un poquito para atrás en los ejemplos. Fíjense, hoy utilizan nuestros hospitales y escuelas, toman plazas y casas, llegan a Buenos Aires a punto de partir y dan a luz en hospitales públicos. Promiscuos conviven 35 en una pieza, etc. Esos son enunciados. ¿Se entiende esta idea? Son productos de una enunciación. La enunciación en este caso es el artículo que sale en esa revista. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Yo lo que voy a analizar entonces y lo que voy a estudiar es precisamente a esos enunciados. Y cómo el sujeto enunciador, que es diferente al sujeto empírico, al sujeto de carne y hueso, el sujeto enunciador se apropia del sistema, lo utiliza y cuando lo utiliza deja marcas, huellas, improntas de su propia subjetividad. Como que deja su ideología en el enunciado. En el enunciado, su ideología, su postura, su manera de construir el mundo en el enunciado. Y todos lo hacemos en forma permanente, todos, siempre estamos significando el mundo a partir de lo que decimos, ¿no? Eso lo vemos, puede ser que lo veamos claramente en los distintos medios de comunicación. Por ejemplo, es un lugar donde se evidencia de manera absolutamente palpable como un mismo hecho es dicho, es narrado, es contado de manera diferente de acuerdo a cuál sea esa posición editorial, ideológica, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es, de acuerdo a las selecciones lingüísticas que hace ese sujeto enunciador. ¿Sí? Sí. Que por supuesto esas selecciones lingüísticas tienen que ver con qué? Con, por ejemplo, el lugar desde donde se enuncia, ¿no? Múltiples ejemplos, ¿no? La manera de nombrar a los actores sociales. ¿Quién es un niño en los medios de comunicación?
generalmente? Digamos, los chicos menores de edad, por Los decirlo chicos de... menores de edad, pero que además tienen como otros rasgos, ¿no? Es lo mismo ¿Qué son niños, qué? Los niños niños o niñas o niñes inocentes, puros, ¿no? Todo puros, eso decís. blancos, rubios, de sectores medios, ¿sí? Generalmente, cuando se trata de sectores humildes o desposeídos, ¿se habla de niños? ¿O de qué se habla? ¿Los niños ante la ley? ¿O cómo los nombramos? Puede ser que le digan chicos o... Menores, pibes, pibas. Menores, menores. ¿Sí? Fíjense que ya hay en la manera de nombrarlo, es raro que le digan un menor, no sé, fue a tomar o a hacer la tarea, o los menores están pasando por serias dificultades con la virtualización de las clases. Generalmente, ¿cómo son? Los chicos, los niños, ¿sí? Fíjense que en la manera de nombrar estamos semiotizando. Quizás ¿sí? un poco en lo que es adolescente se note un poco más, porque si son de barrios más vulnerables son los pibes y las pibas, y si no son los adolescentes y las Ahí adolescentes. está. Sí, perfecto, Tal ¿no? cual, tal cual. Y además podemos seguir el análisis, ¿no? Cuando se habla de los adolescentes de sectores humildes, ¿cuáles son las acciones que realizan en su vida cotidiana? Delinquen, se embarazan, Roban, claro, delinquen, bueno, se embarazan, roban, toman, ¿sí? ajá. Los descontroles de la juventud, ¿en dónde están? ¿Dónde siempre aparecen focalizados? O por lo menos muy visibilizados. En los barrios más pudientes, digamos. A ver cómo aparece eso. Aparecen borracheras a la salida de New York City, no sé si existe. Bueno, disculpen, estoy tan alejada de ese mundo. O las peleas y borracheras de los adolescentes. Ahora, no sé, sería otro tema. Pero en verdad, ¿eso dónde aparece siempre? No sé, que se pelea un grupo de chicos y chicas y chicos entre chicos. ¿Dónde aparece? Lo que muestra la televisión, ¿eh? Así hay Y en niños. la puerta de los boliches, en la calle, en Sí, las... pero ¿de qué boliches? De O estos sea, de me parece que sectores cuando es altos. Yo veo muy pocas. O más vinculados a determinados, no sé, lugares del conurbano, donde siempre se pelean. Sí, Claro, cuando se refiere a disturbios y todo eso, es como que hablan de un sector de la sociedad, y cuando hablan de los barrios humildes o del conurbano, dicen salieron todos borrachos, se agarraron a las trompadas, es como que... Incidentes hubo, a disturbios, se emborracharon todo, rompieron todo. Fíjense, Claro, de eso es lo que estamos intentando estudiar teóricamente, ¿no? Ojo con esto, porque como es el lenguaje, hay muchas maneras de describir al mundo que las tenemos muy internalizadas, pero partimos que son siempre construcciones, ¿sí? Construcciones vinculadas a determinados sectores. Ahí Lía dice, claro, conurbanos, sí, tal cual, ¿no? Es decir, los disturbios. ¿Qué hacen los pibes siempre? Y esto ya es en líneas generales, no solo los humildes, sino también determinados sectores. Los pibes, los adolescentes, ¿de qué dan cuenta los medios siempre? De ¿de qué características hacen?
qué sé yo, que salen, que se Y emborrachan, del que siempre... descontrol, siempre aparece el descontrol, o por lo menos la mayoría de los casos, vinculados a los jóvenes, ¿sí? Sí. Rara vez aparece, no sé, jóvenes como ustedes, que estudian, que trabajan, no sé, que hacen todo un trabajo importante para sostener los distintos espacios, que tal vez militan, que, no sé, trabajan en el barrio, etc. Eso raramente aparece. El joven siempre en los medios está vinculado a la droga, al consumo, a las adicciones, al consumo, como que fuera exclusividad de un sector etario, ¿sí? Los adultos en este universo parece que no toman, pero ni una latita de cerveza. No, fíjense, muy fuertes son esas representaciones en los medios, ¿sí? O sea que lo tenemos tan internalizado que nosotros en la vida cotidiana no vemos esas Y cosas. casi como que no las advertimos. Vos fíjate que el consumo de drogas y alcohol se da solo en los jóvenes, que No, los adultos no, mayores, qué sé yo. Los de mi edad, ponele, no. Ojo con lo que voy a decir, porque acá encima terminamos todo grabado. Pero fíjense cómo estas cuestiones son las que son nodales, ¿no? Porque además están muy internalizadas, ¿sí? Fíjense, justo el otro día estábamos escuchando, porque a propósito de la ley Micaela, todos los agentes del Estado debemos hacer una capacitación, ¿no? Y acá en La Plata, bueno, en verdad la invitada era Ana María Fernández, que precisamente hablaba del tema de las masculinidades, ¿no? Y cómo en el lenguaje también se van construyendo estos sentidos, ¿no? No sé, una propaganda que por ahí me sorprendió, que empieza como a deconstruir estas cuestiones. No pido que me ayudes, no sé, a propósito de eh, la limpieza del baño, o qué sé yo. Porque además, no sé, no les digo mucho para atrás, pero ¿cómo se limpiaba el baño? ¿Quién lo limpiaba? ¿Y cómo lo limpiaba? Era una siempre la mujer, Sí, pero que además estaba muy contenta de hacerlo. claro. Ojo con eso, porque son representaciones muy fuertes. Creo que ninguno de los que estamos acá nos gusta limpiar el baño, lo hacemos porque no queda otra, pero en verdad se entiende, ¿no? Es decir, cómo es esas representaciones, esas construcciones semióticas, esas maneras de pensar. Pero era como nos criaban antes, profesora. Y como Bueno, que la mujer tenía que ser feliz haciendo los quehaceres de la casa y encargándose de los hijos, del marido. bien, Y y no tenía otro lugar la mujer. su abuela lavaba a mano y cantaba mientras lo hacía, ¿no? Claro. Como que le causaba felicidad ese tipo de actividad. Bueno, nosotros lo que estamos tratando de pensar es cómo esas prácticas sociales están anudadas, ¿sí?, a determinadas discursividades, y cómo esas discursividades son absolutamente históricas, son cambiantes, se van transformando, ¿sí? Lía dice, más allá de los medios es algo cultural. Claro, sí. Lo que pasa que los medios forman parte de esa construcción ideológica, cultural, ¿sí? Tiene que ver con que, y esto después lo vamos a ver con uno de los autores que en verdad lo pensaba trabajar hoy, pero como venimos con algunos temas atrasados, lo voy a dejar para la próxima. Tiene que ver con precisamente cómo se cristalizan y se constituyen determinadas discursividades sociales, ¿no? Y en esa cristalización hay sentidos que son hegemónicos, y eso también lo vamos a estudiar a nivel teórico, ¿sí? Y en el caso, para responderle a Lía, los medios instalan y cristalizan sentidos en relación a estas construcciones, ¿sí? Ahí podríamos aplicar esta frase del sujeto enunciador,
que se apropia del sistema y lo utiliza desde su subjetividad. Acá, digamos, Absolutamente, claro. de los medios es eso, apropiarse del sistema y utilizarlo de acuerdo a la subjetividad. Digo, el medio de comunicación es un sujeto enunciador. Absolutamente. Por eso, pensar a la información como pura enunciación, ¿sí?, implica desterrar absolutamente esas ideas de el discurso periodístico objetivo, sí, fundamentalmente eso, ¿no? Objetivo. Lo que estamos partiendo de pensar es que el uso del lenguaje siempre es subjetivo. Siempre hablo desde un lugar. Lo que sí puedo hacer de alguna manera es estratégicamente invisibilizar, ¿sí?, a ese sujeto que está presente siempre en todo discurso. Entonces utilizo determinadas maneras, por ejemplo la tercera persona, porque eso establece cierto distanciamiento, ¿sí? Me cuido en la manera de calificar a los actores sociales, a los hechos, ¿sí?, a los eventos, de calificar a las distintas acciones que se realizan, etc. ¿Se entiende? Y además, la otra cuestión que tenemos que tener bien claro es que yo cada vez que hablo, cada vez que enuncio, elijo. ¿Qué es lo que elijo? Entre una multiplicidad de formas de nombrar y de decir. ¿Sí? Eso ocurre en el lenguaje cotidiano. Sí, todos elegimos, no sé, la forma de tratamiento al otro, la manera en que me ¿No es relaciono. la subjetividad, profesora? Absolutamente, pero está dada por lo lingüístico, ¿sí? Es decir, tiene que ver con una elección de las múltiples posibilidades que yo tengo desde lo lingüístico, ¿sí? Profe, Sí, y también mismo, yo estaba pensando mientras usted hablaba, que en el discurso de antes, pero en el discurso de ahora también, porque, por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo del que la abuelita estaba cantando re feliz, lavándole las medias, bueno, eso no es algo feliz, qué sé yo, que trae felicidad y demás, pero tampoco irse para otro lado de decir, bueno, esto es algo horrible, estoy como una sirvienta, algo así, porque es algo que hay que hacer en realidad, qué sé yo, lo haga yo, lo haga un hombre, lo haga mi mamá, mi papá, es como que ahora se cambia el discurso a que es algo, sos una sirvienta, y como que no lo querés hacer. bien. En Ahí, realidad es como amor, porque si vos servís a otra persona, por ejemplo, yo le quiero hacer algo a mi hermana, qué sé yo, le hago una torta o el cocino o así, es como algo, un gesto de cariño y no como algo de sentirme sirvienta porque sea una mujer y esté cocinando, porque es como que se cambia ese discurso de que, si lo haces ahora es como, no sé, como que la mujer El tema es que cocina. no lo hagas, o sea, si está mediado por el amor, divino. El tema es que no lo hagas porque hay un mandato que por tar ovarios y, digamos, te corresponde hacerlo a vos. Ese es el Claro, punto de cuestión. claro. Digamos, no es prohibitivo de las mujeres los quehaceres. Claro, no es que la mujer lo tiene que hacer el trabajo de la casa o demás, es como que todos ayudan, porque Digo, es y el todo, hombre también es está todos tomado colaborar. por esa cultura, no es que hay enemigos, ni que son enemigos, ni que es la cuestión cultural que nos atraviesa a todos eso. Ujú, sí, brillante Mayra dice, Jere es un acto de amor. Coincido absolutamente con lo que dice Natalia, ¿no? Y tiene que ver con esta deconstrucción de prácticas, pero también de formas de nombrar, ¿sí?
no es una ayuda la que hace el otro o el otro que vive con vos, ¿sí? En verdad forma parte de sus obligaciones, no sé, lo que tendría que hacer en forma de Es un trabajo compartido. un Es trabajo como compartido, todos eso, hacemos ¿no? algo. Sí. Y más allá de esto, lo que es interesante es ver precisamente cómo estas situaciones sociales, cómo estas prácticas sociales están acompañados de formas discursivas, ¿sí? Vos fijate que, no sé, habría determinados, ahí está, Tomás dice, el trabajo en el hogar es cooperativo. Claro, por ahí, ¿no? Habría que repensar, por ejemplo, cómo, no sé, programas de televisión que eran absolutamente naturalizados, no sé, el de la Bebota, no sé, el de Franchella, todos lo recordamos, va, qué sé yo, ustedes son medio jovencitos, pero tal vez si lo ven, se ríen, si lo vemos en internet, etcétera, ¿no? Y que ahora sería casi como impensado ese tipo, aunque la televisión sigue manteniendo determinadas formas, de tratamiento de la mujer, ¿no? Imagínate a Yayo en la TV 2020, claro, bueno, eso sería casi como impensado. Incluso ahora lo mirás y te da como cosa, ya en ese momento, pues, eso que se burlara de la gente, qué sé yo, pero ahora sería casi impensado, ¿no? Ese tipo De humor. de humor y de forma de decir, ¿no? Completamente fuera de contexto, ¿no? Bueno, Siempre está No, más o la... menos, perdón. No, no. Más o menos como el humor que tenía Olmedo. A mí me bueno, pasa cuando lo claro, veo tal hoy cual. por hoy, me produce como un cierto rechazo, más allá de que en su época era un genio. Pero hoy por hoy algunos sketches de Olmedo es como que producen un cierto rechazo. Tal cual. Yo iba a decir lo mismo, siempre está la discusión de qué hubiese, o sea, qué humor haría hoy Olmedo si estuviera en este contexto, porque el chabón era un genio, pero a mi parecer, el tipo se hubiese ayornado, digamos. Pero Seguro, seguro. hoy Bueno, en día lo ves y decís, nada, no puede ser. Sí, claro. tal cual. Bueno, Coco sí le hacía que era la cátedra del La macho. cátedra del macho. Sí. Y Ah, eso sí, la fui a ver. no sé cómo se pudo deconstruir de alguna manera a partir de su hija más chica, ¿no? Es decir, bueno, eso, de eso empezamos a hablar, ¿no? Es decir, cómo las ideas tienen fecha de vencimiento, son construcciones absolutamente sociales, ¿sí? Esto que dice Tomás, el trabajo en el hogar es cooperativo, imagínate a Yayo, completamente fuera de contexto, si es too much, se te hace raro. Claro, bueno, de eso estamos tratando de pensar, ¿no? ¿Avanzamos un poquito más? Bueno, este ya lo habíamos visto. Ah, esperen, vamos para atrás. La otra visión, es decir, nosotros vamos a trabajar básicamente sobre una visión de tipo enunciativa. Ay, no, esperen que me volví para atrás. Ahí va. Una visión de tipo enunciativa, que son estos autores. Estos autores son autores que se llaman también de la línea francesa, ¿no? Por ejemplo, Benveniste, Ducrot, Carbrato Lezioni, Menguenot. Podemos ubicar también a Bakhtin. Les cuento, en el caso de Menguenot, es un autor contemporáneo, les digo porque hasta hace poquito está dando conferencias, después les voy a buscar una que dio a propósito del coronavirus, de lo que sería la discursividad en el coronavirus, ¿no? Cómo nombramos. Y fíjense, él marcaba una cuestión que es sumamente interesante. Nosotros hablamos del virus, ¿no? Y no hablamos de la peste. En verdad es una de las tantas pestes que aconteció a la humanidad, ¿sí? Fíjense cómo en la manera de nombrar, la idea de virus parece
¿Qué idea nos da la de virus en vez de nombrar virus o pandemia, en vez de nombrar la peste? Es como que el virus es como más, da un toque de distinción. Sí. Y decir la peste sería como para los pobres. No sé, Bien. me da esa sensación. A ver, ¿el resto qué opina? ¿Es pandemia o peste? ¿Es lo mismo? Es que peste es como de otra época. Bien, esa es la diferencia. Pero lo que sería el evento es lo mismo. Es decir, la pandemia en verdad hace más referencia a la pandemia hace referencia generalmente a un término más de lo científico médico, ¿no? Es decir, más vinculado a ese campo semántico, ¿sí? Diríamos. Peste Bien. parecería como que no hay tanto conocimiento, tiene que ver, no sé, no había medicina. Pandemia es como un término más científico. Pero acá tampoco tenemos medicina. No, pero digo, el significante lleva a eso. Bien, pero fíjense que también es una manera de enunciar, ¿no? En un principio era el virus chino, aparte. El virus chino, claro, que además absolutamente xenófobo, ¿no? Como que el virus era de un lugar en particular. Fíjense que además es esto lo que ocurre, ¿no? Que si no hacemos este proceso, muchas veces todos estamos absolutamente atravesados por estas discursividades, ¿sí? Y es esto que dice Natalia, tal vez peste tiene que ver con, no sé, la peste de Camus, qué sé yo, como sectores más humildes, sin protección, etc. En verdad los procesos que tienen que ver con, no sé, la cura, la inmunidad y todo lo demás es similar a cualquier otra situación de peste, ¿sí? No hay cura, la vacuna se está probando, esperemos que sea efectiva y que podamos vacunarnos todos en breve, ¿sí? Pero el proceso es más o menos similar. Bien, y los otros autores, la visión materialista y dialéctica, precisamente que entiende al discurso como una interacción generalizada, donde los enunciados deben pensarse como eslabones de cadenas dialógicas y son reflejos de interacciones discursivas. Y ahí vamos a ver a Yarodó y a Angenot. Y ahí se nos terminó el programa porque no llegamos a mucho más y ya con esto es más que suficiente. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿El resto? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. Se entiende. Bueno, acá lo que hay que hacer es avanzar en las lecturas y también me gustaría que comenzáramos a pensar en alguna materialidad, ¿sí? Cuando yo hablo de materialidad, ¿a qué me refiero? A esto, a algo efectivamente dicho, ¿sí? Puede ser una misma noticia en distintos medios, puede ser, no sé, el otro día, por ejemplo, en uno de los exámenes, uno de los estudiantes trajo distintos carteles sobre el quédate en casa, ¿sí? Y está muy interesante para verlo discursivamente. Una pequeña materialidad para pensar estas cuestiones, ¿sí? Es decir, un conjunto, no una pequeña materialidad, un pequeño corpus donde podamos pensar estas cuestiones. Pueden ser medios, pueden ser, no sé, tweets en las redes, sobre un tema en particular, 2 o 3, no más que eso, como para que podamos trabajar y pensar sobre estas discursividades, ¿sí? ¿Se entiende? Pueden ser publicidades, afiches publicitarios, ¿sí? Que son muy interesantes. Así que bueno, si les parece, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Profe,
¿Me escucha? Sí, Juliana. ¿Qué fue lo último que dijo de los carteles? Pues justo estaba atendiendo y no lo llegué a escuchar. Ah, bien. Juliana, ahí lo que nosotros, lo que yo estoy pensando es que traten de identificar en un pequeño corpus de 2 o 3 textos, no más que eso. Puede ser un mismo tema trabajado por distintos medios, puede ser un afiche, no sé, por ejemplo, esto que les decía que trajo un estudiante que me pareció muy interesante, cómo en distintos lugares aparecían afiches en relación al quédate en casa, ¿sí? Puede ser tweets o discursos que circulen en las redes, puede ser un afiche publicitario, creo que ahí te quedaste, Juliana, pueden ser afiches publicitarios, ¿sí? Para ver estas cuestiones, sobre todo para ver estas diferenciaciones entre un enunciado y otro. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, vamos a poner entonces un aviso también en la página para que ustedes puedan ir compartiendo con el resto de los compañeros y las compañeras esas materialidades, ¿sí? Y también ir consultando. La idea es que sea contrastativa, ¿no? Es decir, por ejemplo, una publicidad puede ser una publicidad antigua, ¿sí? Y una publicidad actual sobre un electrodoméstico. Y entonces ahí vemos el contraste entre una forma de nombrar y otra forma de nombrar, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, es lo que hablábamos recién, puede ser de, Claro, por ejemplo, pero esta buscarlo ya en una publicidad de materialidad. Harry, ¿Cómo? la publicidad de no me ayudes Ahí a ver está. la misma publicidad, tiempo atrás como era. Ahí está. Puede ser también audiovisual, ¿sí? Es decir, puede ser una publicidad. En YouTube hay mucho material para buscar, ¿sí? Así que bueno, esa sería una tarea para para el próximo encuentro. ¿Les parece? Después lo voy a Perfecto. poner también en el foro, así nos queda. Bueno, por mi parte, cierro. No sé ustedes si tienen alguna duda, pregunta. Nada ¿Subimos más. las cosas al campus, profesora? Las fotos o los Sí, audios. yo voy a armar un foro para que lo puedan ir compartiendo, ¿sí? Bueno, gracias. Profe, puede ser de cualquier tema. De cualquier tema, sí, de cualquier tema. Pero sí lo que me interesa es que sea contraste, ¿sí? Puede ser en un momento y en otro momento, puede ser en un mismo acontecimiento y como lo dice, por ejemplo, la típica es página 12 y Clarín, ¿no? Para hacer, Puede claro, ser, por ejemplo, no sé, cómo se mostraba un producto antes y cómo se muestra ahora. tal cual, ese puede ser uno, ¿no? Es decir, no sé, yo acá tenía revistas antiguas, bueno, pero ahora igual en internet podemos encontrar muchísimo material. Por eso les decía, no sé, cómo se publicitaba una actividad doméstica en esas revistas a cómo se publicita en la actualidad, ¿sí? Esa sería otra posibilidad. Y todo lo que se les ocurra. Lo que sí, la limitación es que no sean más de 2 o 3 textos, ¿sí? Para que no sea demasiado extenso. Yo ahora voy a armar el foro y lo voy a poner en el aula. Bueno, para los que llegaron un poquito más tarde, estoy terminando el trabajo práctico número 1 de revisar. En líneas generales está muy bien, salvo algunas observaciones que estoy haciendo, así que calculo que en el transcurso de entre hoy y mañana van a estar recibiendo las devoluciones. Bueno, por mi parte nada más. Nos vemos entonces el próximo martes y avancen con todas las lecturas. Bueno, Buenísimo. profe.
Gracias. Buenísimo, No, profe. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Estén bien. Nos vemos. Profe. Sí, espérate que